Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, Karen. Bueno, esperamos un minutito más y ya comenzamos. De paso aprovecho y les consulto, porque hoy estaba chequeando el cronograma y aparece que el día lunes 2 es feriado, pero les consulto porque, bueno, lo hablé con Fabio, pero en realidad clases tenemos. ¿A ustedes les han informado algo en particular en la facultad que no haya clases? Porque en realidad el Día del Trabajador no se corrió, quedó día domingo. Así que bueno, eso significa que tenemos una clase más para abordar los temas del problema número 2. Igualmente, quédense tranquilos, lo voy a indicar en el campus y bueno, y también lo dejamos establecido en el grupo de WhatsApp para que todos estén al tanto, pero bueno, el lunes vamos a tener clase normalmente, ya que en realidad no es feriado, es día hábil, así que bueno, trabajaremos en consecuencia. Acá se está uniendo Mariano. Bueno, al tener una clase más, vamos a ir tranquilos. Hoy vamos a terminar entonces con responsabilidad y va a iniciar con todo lo que tiene que ver con inmunidad estatal. Vamos a ver también todo lo que corresponde a inmunidad diplomática y consular, que es un tema muy interesante, pero ya lo guardamos directamente entonces la semana que viene y hoy finalizamos con responsabilidad internacional. Bueno, voy a ir compartiendo. Después quédense tranquilos que volvemos a indicar lo del día lunes. Cualquier duda, por supuesto, ya lo saben. Me dicen y enseguida lo abordamos. Bueno, muy cortito, lo que nos quedaba pendiente, ¿sí? De la temática de responsabilidad internacional. En este caso vamos a abordar a partir de ahora las consecuencias jurídicas de la responsabilidad internacional. Habíamos hablado de su concepto específico, los elementos que le integraban, ¿sí? Elementos de índole objetivo, subjetivo, cuáles eran las circunstancias que podían excluir, ¿sí? Que estuviéramos ante un acto llevado a cabo por el Estado y que en definitiva este acto no configurara justamente un hecho o un acto ilícito, ¿sí? Que genere este tipo de consecuencias en materia de reparación ante la producción, por ejemplo, de algún tipo de daño, ya que estábamos hablando, como charlábamos la clase pasada, de una violación a una obligación internacional en vigor. ¿Sí? Frente a ese tipo de circunstancias, frente a este tipo de violaciones a una obligación, es que el Estado ha de responder en consecuencia. Bueno, ¿qué sucede entonces cuando finalmente, ¿sí? Un tribunal arbitral, una corte internacional, disponen que existe responsabilidad internacional del Estado ante justamente la violación de una obligación internacional vigente? Bueno, puede disponer este tipo de apreciaciones, acciones específicas, ¿sí? Que están establecidas también por la convención dictada por la CDI, por la Comisión de Derecho Internacional. Ya vimos las características al respecto. Recordemos el rol que tiene esta convención, sí, que si bien no se encuentra vigente hoy en día por no haber hecho la cantidad de ratificaciones necesarias para que ello suceda, justamente como charlábamos, los estados y las partes en un litigio han de justamente acudir a sus disposiciones a la hora de, bueno, justamente poder resolver la cuestión o la contingencia en concreto. Es por ello que podemos estar ante la presencia de una fuente en determinadas circunstancias, ¿sí? Una fuente o sea, cuando hablamos específicamente en este caso, no me sale la palabra, de la costumbre, ¿sí? Cuando tenemos estos dos tipos de fuentes a intervenir en este caso. Un tratado, ¿sí? Un tratado bilateral, multilateral, de las características que fuere, o la costumbre internacional, ¿sí? Es decir, este tipo de conductas, de acciones llevadas a
cabo por los estados en forma recurrente, ¿sí? En carácter frecuente y con conciencia de obligatoriedad. Es decir, que los estados entienden que la realizan porque lo consideran derecho. Y de allí, justamente, ¿sí? El carácter vinculante de determinadas acciones, determinadas disposiciones que están determinadas de esta forma por la costumbre internacional. Bien, vamos entonces a hablar de cuáles son estas consecuencias jurídicas que se pueden disponer. Bueno, en primera instancia, la continuidad del deber de cumplir la obligación violada. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que ante una determinada obligación un Estado hubiera incurrido en la violación de la misma, ello no implica que esta obligación se vea terminada, que haya caducado, que a partir de aquí en adelante, bueno, finalmente una vez que se violó ya no se cumple y bueno, todo continúa en este marco. No, así no funciona, sino que el Estado debe continuar, ¿sí? Más allá de la reparación que tendrá que hacer en consecuencia, como lo veremos un poquito más adelante, tiene el deber de continuar cumpliendo, ¿sí? Con dicha obligación. Acá tenemos que tener en cuenta un punto en particular que está dado por la Convención de Viena del año 1969, ¿sí? Que ustedes la han abordado en materia de derecho de los tratados, y que la misma establece que justamente un Estado, ante la posibilidad de un incumplimiento, de una violación de una obligación, como estamos viendo en este caso, bueno, justamente puede darse esta causal de suspensión o de determinación del tratado en sí, por medio del cual se hubiere dispuesto una obligación específica. Entonces, el Estado que se ha visto perjudicado frente al accionar ilícito del otro Estado, bueno, puede pedir su suspensión o que finalmente este tratado bilateral deje de producir efectos como tal. Ahora, tengamos en cuenta, sí, que este principio, si bien puede darse en un marco general, existen ciertas clases de tratados que bajo ningún tipo de circunstancias pueden implicar la suspensión o terminación del mismo, ¿sí? Acá hablamos específicamente de todos aquellos tratados, toda aquella normativa específica, por supuesto, en materia de derechos humanos y también en materia de derecho internacional humanitario. En todo este marco específico, en estas temáticas que son tan importantes, tan relevantes, porque justamente tienen la finalidad de protección y de defensa, ¿sí? De la vida y de la dignidad de las personas, por supuesto no hay ningún tipo de causa que pueda implicar la suspensión o terminación del mismo. Así que tengamos en cuenta esta diferenciación en relación a qué tipo de tratados, bueno, finalmente los estados pueden dejar de obligarse siempre que exista una suspensión o una terminación del mismo, que se dé por mutuo acuerdo de partes, es lo mismo que sucede en el caso de los particulares, ¿sí? En este aspecto es muy similar, más allá de las consecuencias, los efectos que puedan surgir a partir de la terminación de dicho contrato, o que frente a la falta de cumplimiento de una de las partes, cuestión que también se da en el marco nacional, en el marco interno, privado, ¿sí? Esto implique que, bueno, finalmente deje de cumplirse el tratado como tal, con las consecuencias, obviamente, de reparación, de indemnización que puedan existir, pero que está dispuesto para determinados tratados y no de índole general, como lo venimos charlando. Bueno, vamos a una segunda consecuencia en este caso, que está dada por la cesación de la ilicitud. Esto, por supuesto, ¿sí? El Estado, que resulta responsable, está obligado a cesar, sí, con el accionar ilícito que está cometiendo en detrimento de una obligación de índole internacional. Acá, para plantear unos ejemplos en consecuencia, podemos pensar cuando hablábamos de la comisión, por ejemplo, de un hecho de índole continuado, ¿sí? Lo que tiene que ver con la desaparición forzada de personas, o
también, un ejemplo más claro, lo podemos ver en el caso de una persona que está ilegítimamente privada de su libertad, es decir, que se encuentra apresada sin habérsele respetado, ¿sí?, las garantías del debido proceso dispuestas internacionalmente. Entonces, ¿cómo creen ustedes que deja finalmente de cesar esta ilicitud? ¿Ante qué acción tiene que tomar el Estado frente a este tipo de características? ¿Sí? Estamos hablando de un procedimiento que es violatorio del derecho del debido proceso. ¿Cómo consideran que el Estado tendría que actuar en consecuencia para que cese esta ilicitud? ¿Qué opinan? Sin miedo, estamos todos para aprender acá. Karen, creo que se iba a animar, Karen, ¿eh? No sé, profe, creo que, o sea, sí, cesando en la violación de índole internacional, o sea, comenzando a aplicar el derecho internacional lo que corresponde hacer, digamos. Claro, en el marco del debido proceso. Acá, una acción específica que debiera realizar el Estado ante esta acción es determinar específicamente la libertad de esa persona. Esta persona se encuentra privada de su libertad ilegítimamente, entonces tiene que disponer inmediatamente su libertad. De esa forma está cesando la ilicitud. Si bien acá no hablamos, por supuesto, de tipos penales, ya que no se dan en este marco, sí hablamos de acciones concretas que configuran actos ilícitos. Por ejemplo, el privar a una persona de su libertad sin haberse respetado justamente sus derechos y garantías al debido proceso y, bueno, encontrarse privada de su libertad en base a una sentencia, ¿sí?, que haya sido dictada por un tribunal competente y con jurisdicción a tales efectos, de acuerdo a la sanción correspondiente que se le aplique, pero en un marco de respeto al debido proceso, cuestión que no ha sucedido. Por lo tanto, frente a esta acción, lo que tiene que realizar el Estado es directamente disponer su libertad en consecuencia. Bien, muy bien, continuamos. Vamos a lo que tiene que ver con garantías entonces de seguridad, o seguridad de no repetición. Acá la diferencia está dada en que cuando hablamos de seguridad de no repetición, es decir, de que que el Estado no va a volver a cometer este acto, este hecho ilícito, se hace referencia a manifestaciones verbales que el Estado realiza en consecuencia. En cambio, cuando hablamos de garantías de no repetición, bueno, nos estamos refiriendo específicamente a, justamente como la palabra lo indica, una serie de garantías que conforman un marco, una función de índole preventiva, de que el Estado no va a volver a actuar de esta manera, no va a volver a incurrir en este hecho ilícito, en la violación de una obligación internacional, porque en ese caso, bueno, existe una garantía que habrá de aplicarse como tal y, bueno, de esta forma podemos decir que desaparece, que se minimiza en realidad esta existencia de un riesgo probable de que puedan producirse nuevos incumplimientos en la materia, ¿sí? Acá tengamos en cuenta que cuando hablamos de todas estas cuestiones que se aplican, son un caso concreto, ¿sí?, que son decididas por un tribunal arbitral, una corte, tribunal arbitral internacional, por supuesto, lo mismo en el caso de una corte, pero que, bueno, tienen esta finalidad de haber pasado justamente por un proceso judicial en consecuencia que evalúa toda la cuestión, toda la prueba, los dichos de una parte, los dichos de otra, como vamos a ver ahora seguidamente en el fallo que vamos a analizar, y bueno, de esa forma justamente se configura, ¿sí?, la sentencia, la resolución que se dicte en consecuencia y que dispondrá, por ejemplo, que el Estado deba otorgar determinadas garantías y de esa forma asegurar que no se volverá a producir esta violación a una obligación internacional, ya sea que se trate, por ejemplo, del marco de dos estados en un proceso comercial
donde una de las partes ha dejado de cumplir con los deberes que debía en consecuencia, bueno, con todo lo que ello significa en materia de incumplimiento. Bien, y vamos por último al punto estrella, ¿no?, de las consecuencias jurídicas, que justamente tienen que ver con la reparación del perjuicio. Y en este marco, bueno, tenemos tres subgrupos o posibilidades por medio de las cuales justamente el Estado ha de proveer a reparar el perjuicio, el daño que hubiera ocasionado. ¿Sí? Tenemos la restitución, la indemnización y la satisfacción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cada una de ellas? Bien, cuando hablamos de restitución, justamente, nos estamos refiriendo, ¿sí?, a restablecer las cosas a su estado anterior. Es decir, al momento que existía antes justamente de la comisión de la acción que lleva a cabo una violación o una obligación internacional. Volvamos a nuestro ejemplo del día de hoy, relacionado con una persona que justamente está privada ilegítimamente de su libertad, así que no se han cumplido sus garantías en consecuencia. Entonces, dentro de ese marco, bueno, una vez que la persona recupera su libertad, ¿sí?, porque no ha sido juzgada de acuerdo a los parámetros estrictamente legales a tales efectos, ¿qué implica eso? Que, bueno, se está restituyendo, ¿sí?, la situación a cómo se encontraba antes de la violación a la obligación específica. Y dentro de este marco encontramos esta reparación dada por la restitución, ¿sí? Es regresar las cosas a su estado anterior, antes de la comisión del hecho ilícito. Pasamos a una indemnización, ¿sí?, a la reparación en base a una indemnización, que por supuesto, en este caso se prevé la cuantía, ¿sí?, un monto indemnizatorio que es dispuesto en dinero, una suma dineraria, que por supuesto habrá de incluir todo lo que tenga que ver con intereses, el lucro cesante, ¿sí? Lo que se hace es realizar una evaluación financiera de todo aquel daño, del daño que se produjo por supuesto, y cuál es la reparación acorde en consecuencia, conforme los daños que se hubieran realizado. Bueno, y esta es la forma en que, bueno, se cuantía el daño y se lo resarce en consecuencia. Acá tengamos en cuenta que esto lo ha establecido, por ejemplo, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, en un fallo conocido, Talarrifo, que se da contra, en este caso, el Estado de Chile, donde acá a Chile se le ordena, ¿sí?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ordena a Chile, en este caso en particular, que la indemnización no solo iba a estar dada por una cuantía monetaria, sino que también implicaba que justamente, conforme las características de este caso, la atención médica y psicológica, ¿sí?, o psiquiátrica que se tuviera que dar en hospitales públicos habría de ser en forma gratuita, ¿sí? Fíjense la importancia, porque en este aspecto tenemos una diferencia con el Estado de Chile cuando hablamos de que una institución es pública. No es, por ejemplo, como entendemos a las universidades aquí en la Argentina. Aquí, en nuestra Argentina, la universidad es pública y gratuita, tiene esta característica. Lo mismo pasa en este caso en el sistema de salud cuando uno va a un hospital público. Bueno, en el caso del Estado de Chile, que sea público, una institución sea pública, no significa a su vez que sea gratuita. Esta es la diferencia que existe con nuestro Estado hermano. Y en ese aspecto, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este fallo, había dispuesto justamente que se debía disponer la atención médica, ¿sí?, en esta rama en particular, psicológica o psiquiátrica, ¿sí?, que se lo debía de hacer en instituciones públicas de salud especializadas, ¿sí?, aquellas víctimas que lo solicitaran y que lo necesitaren, por supuesto, pero dicha atención habría de ser gratuita y de carácter inmediato.
Acá vemos una reparación por medio de que posee un carácter indemnizatorio, pero no está específicamente dispuesto en un monto dinerario, sino que implica, sí, la realización de un determinado servicio, brindar por parte del Estado un determinado servicio como forma de indemnización. Y por último tenemos la satisfacción. Cuando hablamos de satisfacción, en este caso nos estamos refiriendo a por ejemplo, un pedido de disculpas formal, ¿sí? que realiza el Estado en consecuencia, o reconoce la violación o una obligación que se hubiera llevado a cabo, lo cual lo hace en forma formal y pública, ¿sí? Este punto también, la satisfacción, está prevista por la Convención de la CDI, de la Comisión de Derecho Internacional. Lo único que establece en consecuencia que, por supuesto, esta expresión de pesar, ¿sí? Esta disculpa formal que se realiza en consecuencia, bajo ningún punto de vista tiene que ser humillante para el Estado en cuestión. Está específicamente determinado en la Convención como tal, en esta normativa. Pero bueno, estos son los puntos por medio de los cuales se puede disponer que un Estado habrá de tener que responder ante la comisión de un hecho ilícito que genere responsabilidad internacional, porque implica la violación de una obligación, ¿sí? Internacional, por supuesto, que se encuentre en vigor al momento de la comisión del acto. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Entienden hasta acá este punto? ¿Algo que quieran comentar, charlar al respecto? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ir entonces a uno de los fallos concretos que vamos a tratar, que es muy importante, ¿sí?, para la resolución de nuestro problema. Tiene varias similitudes, yo ya se los cargué en el campus, así que préstenle especial atención, y acá vamos a ver específicamente todas estas cuestiones que hemos estado hablando en el marco de estas dos clases. ¿Sí? Vamos a ver el caso relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, ¿sí? Este asalto que se dio, este secuestro, ¿sí?, del personal diplomático que se encontraba en la embajada de Teherán, eran dos consulados, Profe, uno en Tabriz y otro en... Sí, Romance. es la película, o sea, hay una película, no sé si está basada en, o Sí, sea, no digo, ¿Argo? exactamente, exactamente. No recuerdo exacto el nombre, pero lo voy a buscar para que la vean también porque es muy importante Es y espectacular, bueno, puede... yo la vi sin hacer en la materia y Bueno, es ¿recordás el espectacular. nombre, Romanza? Sí, Argo se llama, creo que actúa Ben Affleck, Argos, tenés razón. está buenísima, o sea, es Esperen re que lo entretenida. busco. Ah, Rocío. Bueno, después la busco bien y se las paso. No sé si está, tal vez está en Netflix, no sé en qué plataforma, pero si es que está. Pero sí, no la vi, pero me la recomendaron. Me dijeron que es muy buena y justamente habla de lo que vivió el personal diplomático y consular frente a, bueno, la toma de rehenes que se realizó bueno, esto sucede en el estado de Irán, ¿sí? Es un fallo que llega a la Corte Internacional de Justicia, quien finalmente falla en el año 1980, y bueno, tiene como protagonistas a Estados Unidos y al Estado de Irán por los hechos que se sucedieron en ese momento, y bueno, buenísimo para el fin de la película, que va a ayudar también a la resolución, le va a poner más condimento, más motivación, más si está buena. El fallo es así, ¿cómo se suceden los hechos en una primera instancia? Todo inicia el 22 de octubre del año 1979. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el sistema, en este caso, era el sistema en ese momento de gobierno en el estado de Irán? El SA, S-A-H, perdón, S-A-H, así se llamaba,
que era el monarca, ¿sí?, de la figura que existía en ese momento en Irán, era Mohamed Reza Pahlavi, no hace falta que recuerden el nombre, no hay ningún problema, viaja en ese mes de octubre, ¿sí?, del año 79, a la ciudad de New York, justamente para someterse a un tratamiento contra el cáncer. Estaba muy enfermo y iba a iniciar un tratamiento allá. ¿Qué pasa? En consecuencia, dentro de ese marco, por cuestiones, por supuesto, de índole políticas y religiosas, así pensemos en el rol que tiene la religión en este estado, implicó que el 1 de noviembre de ese mismo año, el nuevo líder de Irán, ¿sí?, que se presentaba en ese momento, que estaba encabezado por el Ayatollah Ruhollah Khomeini. No sé si lo digo bien, después se los escribo, pero lo van a encontrar, por supuesto, en el fallo que les subí. Ayatollah. Un ayatolá, ¿sí?, también es una figura especial, en este caso, en el gobierno islámico. Es el título más importante dentro del clérigo chiita, ¿sí?, que es una de las ramas del Islam en este caso, ¿sí? Era islamita chiita. Y es considerado dentro de este marco un experto en ciencias islámicas. Este es el rol, bueno, de este líder, ¿sí?, en materia religiosa, con todo lo que ello implicaba, y bueno, consideraban que en este caso el Shah era en realidad un títere de Estados Unidos, le otorgaban esa figura en particular, y que por ese motivo, y al haber viajado, tenía que ser depuesto, ¿sí?, para imponer una nueva figura de gobierno de acuerdo a lo que Ayatollah Khomeini pretendía, ¿sí? Así se sucedieron los hechos. ¿En qué finaliza esto? Por supuesto, acá estamos hablando de una serie de todo lo que tiene que ver con declaraciones públicas. Esto no quedaba en un marco privado, sino que se hacía públicamente. Y esto deriva entonces en consecuencia de que un grupo de jóvenes, ¿sí?, que luego se denominó grupo revolucionario, un grupo de estudiantes y de militantes, finalmente decidiera tomar en consecuencia la embajada de Estados Unidos en Teherán, y a su vez 2 consulados, uno en Tabriz y otro en Shiraz. Los nombres específicos, ya les digo, están en el fallito, no es necesario saberlos específicamente para el problema, no será ningún problema, pero bueno, fue en el marco de estas 3 ciudades donde se dio este conflicto. Donde se procedió, sí, esto sucede, el 1 de noviembre se dan estas declaraciones por parte de Ayatollah. El 4, es decir, 3 días después, se procede al secuestro y a la toma de rehenes de todo el personal diplomático que se encontraba en la embajada. O sea, no solo se produjo el secuestro, ¿sí?, de los integrantes, de todo el personal que se encontraba, sino que esta gente procedió a sí mismo a despojar a la embajada de todo lo que tenía que ver con sus archivos, con los bienes, se apropia de los bienes de la embajada, y por supuesto lo que hace es ocupar los locales de la embajada, que como vamos a ver, ¿sí?, a partir de la semana que viene, acá, además de todo lo que implica la responsabilidad internacional, estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con la inmunidad estatal. No solo la inmunidad del Estado, con estas características específicas en materia de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, como ya les adelanto, habremos de ver, sino también la inmunidad diplomática, ¿sí?, y lo que significa para la comunidad internacional, siendo que las convenciones, en este caso de los años 1961 y 1963, una de ellas específica en materia de relaciones diplomáticas y la otra en materia de relaciones consulares, han sido, sí, ratificadas por la totalidad de miembros de la comunidad internacional. Así que, justamente entendido en este marco, más allá de la ratificación de dichos tratados
y lo que significa al respecto, el rol de la costumbre internacional, porque se considera costumbre internacional como tal, ¿sí? Y el deber de vinculación que existe, además de, por supuesto, estar previsto en el marco de un tratado. Pero fíjense la cantidad de ratificaciones que estas convenciones han tenido, y desde allí la importancia y el deber de cumplimiento por parte de los estados en cuestión. Bien, más allá de que, bueno, existieron todas estas normas en consecuencia, se dispone entonces, como charlábamos, la toma de la embajada, que deriva justamente frente a esta situación en una presentación, ¿sí?, por parte de los Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia, con, bueno, también en la segunda parte hablaremos también del rol de la Corte Internacional, ¿sí? La Corte interviene en materia de jurisdicción y competencia, en todos aquellos conflictos, ¿sí?, que se suscitan entre estados, con características particulares, como veremos posteriormente, pero es el órgano, ¿sí? La Corte es quien resuelve todos los conflictos que se suscitan por parte de los estados. Bueno, en este aspecto llega, ¿sí?, con su memorial, los estados presentan memoriales, así lo hace Estados Unidos, justamente, bueno, alegando la existencia de esta situación que se estaba sucediendo y que no, o sea, no había ninguna previsibilidad de que este grupo de personas dejara de tomar esta actitud de tener de rehenes al personal diplomático, y asimismo no había una actuación de las fuerzas policiales en consecuencia, porque acá estaba el principal punto. No era solamente que, bueno, era un grupo de personas que ingresan a la embajada, toman el local de la embajada y ahí finaliza la cuestión porque las fuerzas policiales nacionales, locales, resuelven la cuestión. No, el gobierno frente a esta situación, el gobierno iraní, líder en ese momento, no tomó ningún tipo de reprimenda o de acción en consecuencia para que cesara esta situación. Es por ello entonces que los Estados Unidos acuden a la Corte. Obviamente plantean, sí, que el gobierno de Irán había violado sus obligaciones jurídicas internacionales para con los Estados Unidos frente a esta situación, y debía proceder en forma inmediata a la liberación de los rehenes. Pensemos en una de las consecuencias jurídicas que hemos visto hace un ratito, restitución, ¿sí? Por ejemplo, el deber de reparación por medio de la restitución. Ahí tenemos una de las consecuencias jurídicas. Otra de las consecuencias jurídicas posibles, el deber de cumplimentar con la obligación que en este momento se denota violada, ¿sí? Obviamente, acá estamos en el marco, ¿sí?, de una violación a una obligación internacional dada por estas características en particular. Así que bien, tenía otra de las pretensiones de los Estados Unidos era, por supuesto, que se liberara en forma inmediata a quienes configuraban ser rehenes frente a la situación planteada. Por supuesto, brindar al personal diplomático y consular de los Estados Unidos la protección correspondiente en este aspecto, ¿sí? Y las inmunidades a las que tenían derecho, incluido en este aspecto, que es muy importante, la inmunidad en materia penal, ¿sí? Los miembros del personal diplomático, ¿sí?, los funcionarios diplomáticos, no poseen inmunidad de índole absoluta en este aspecto, no pueden ser justamente sometidos a la justicia penal de otro Estado, ¿sí? Ni tampoco pueden, en el caso de la diplomacia, como lo veremos en la clase que viene, actuar como testigos. Estas son características específicas que están dispuestas en las convenciones de Viena que les he mencionado. Pero tengamos en cuenta al respecto las solicitudes por parte de los Estados Unidos en este aspecto, que tienen por fin garantizar un conjunto de obligaciones internacionales que, por supuesto, se han visto absolutamente violadas. A su vez, ¿qué pretendía Estados Unidos? Que se le garantizara a estas personas que pudieran salir del país, y que se entregara a los Estados
Unidos se procediera a la extradición, ¿sí?, de estos sujetos que estaban cometiendo estos actos ilícitos, por supuesto, o que en todo caso, si no se procedía a su extradición, que fuera el gobierno iraní quien llevara adelante el procedimiento correspondiente y la sanción que así lo amerituare en base a los hechos delictivos que se estaban sucediendo. Bueno, se presenta así este memorial a la Corte, y una vez que se da traslado para que justamente Irán conteste en consecuencia, no lo hace bajo ningún tipo de aspecto, no contesta, pierde ¿sí?, este derecho que tenía el Estado de Irán de dar su versión de los hechos, ¿sí? Esta garantía que siempre tienen las dos partes en el marco de un debido proceso, no lo hacen, y es más, sienta su posición el Estado de Irán frente a dos cartas que envía ¿sí?, por parte de su ministro de Relaciones Exteriores, donde Irán considera que la Corte carecía de jurisdicción para poder entender en este caso. Frente a este tipo de situaciones, cuando se da así, se aplica el artículo 53 del Estatuto de la Corte, donde está establecido específicamente que ante la falta del relato de los hechos por parte de quien es demandado en este tipo de proceso, bueno, se tendrán, no es que se tienen por ciertos los hechos planteados por la otra parte, pero bien, de lo que debe asegurarse la Corte Internacional en este caso es que justamente las pretensiones ¿sí?, planteadas por uno de los estados justamente estén bien fundados en los hechos, la demanda esté bien fundada en los hechos que se están sucediendo en consecuencia. En relación a la competencia, sí que era un punto que la Corte tiene que determinar, sobre el cual tiene que fallar cuando existe una de las partes en las cuales no se está de acuerdo en este punto. Justamente los Estados Unidos había fundamentado en la competencia de la Corte Internacional de Justicia, en las convenciones que venimos charlando hace un ratito, la Convención sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares de 1961 y 1963, respectivamente, y a su vez en el Tratado de Amistad, de Relaciones Económicas y Derechos Consulares, que se había concertado en el año 1955 entre Estados Unidos e Irán, ¿sí? Los estados, ¿sí?, al momento de firmar, de celebrar sus respectivos tratados, ya sea de carácter bilateral o multilateral, depende, por supuesto, de la cantidad de estados miembros que intervengan a la hora de la celebración de un determinado tratado, habrán de disponer, por supuesto, habrán de someterse, si así lo establecen, a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? La jurisdicción de la Corte tiene esta particularidad que es voluntaria, ¿sí? Los estados se someten a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ¿sí?, en carácter voluntario. Si así no lo pretendieran, bueno, existe la correspondiente reserva, que estimo es un punto que han visto con Mariano en su momento oportuno, pero harán la reserva específica, como pueden hacer reserva de otros puntos de un tratado en particular, y bueno, en consecuencia sí, se habrá de finalmente resolver la cuestión en el caso de que se produzca algún tipo de hecho que así lo amerite y que requiera de una resolución. Así que bueno, en este marco, entonces, y frente a esta cantidad de tratados que existían, ¿sí?, la importancia que significaban, y más allá del rol de la costumbre internacional, como lo venimos hablando en este caso, frente a la cantidad de ratificaciones que poseen las convenciones, ¿sí?, de 1961 y 1963, la Corte descartó bajo todo aspecto que no existía la posibilidad de que entendiera en este proceso. Y es en consecuencia que el 15 de diciembre de ese mismo año establece una medida provisional, se llama, por medio de la cual ordenó la inmediata
liberación de los rehenes de los locales, tanto de la embajada como del consulado, a los cuales Irán no accede, este gobierno no accede bajo ningún tipo de aspecto, sino que no solamente eso, ya comenzaron otro tipo de discursos, ¿sí? Por parte, en este caso, del Ayatolá Jomenei, donde planteaba justamente, atención acá, atención, ahora describía a la embajada como un centro de espionaje, y decía que los rehenes iban a ser detenidos. Ahora les otorgaba otro rol. Ya en realidad iban a pasar a ser detenidos porque su gobierno consideraba que estaban llevando a cabo en realidad actividades de espionaje, ¿sí? Y que por lo tanto permanecerían arrestados hasta que Estados Unidos hubiere, en primer lugar, entregado al anterior Shah, que continuaba, ¿sí? en Estados Unidos, y las propiedades de este hombre a Irán, porque justamente, bueno, se lo consideraba un traidor a los principios musulmanes. Bueno, había toda una cuestión de índole cultural y religiosa, un contexto previo en este aspecto, ¿no? Pero más allá de eso, fíjense la postura que toma aquí este gobernador interino en ese momento, en el caso del Estado de Irán, ¿sí? Ahora, en realidad, los rehenes van a ser arrestados por este tipo de actitudes. Entonces, a ver, frente a lo que venimos hablando en este momento, hasta este momento, lo que vimos la clase pasada, porque acá estamos hablando de que estos actos, en una primera instancia, fueron cometidos por un grupo de estudiantes, o sea, no estábamos hablando de autoridades oficiales, agentes policiales que ingresaron a la embajada y cometieron este tipo de hechos delictivos, sino que eran simples estudiantes, se agruparon y toman la embajada. Hablamos acá de responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué opinan para que se den estas características? Frente al rol que tomó Irán, frente a la toma, acá doy una ayudita, en base a estos nuevos dichos por parte del Ayatolá Jomenei, ¿qué opinan? Hay inacción del Estado en realidad. No hacen nada, que es lo mismo que hacer muchas veces. Muy bien. Más pudiendo hacer. Excelente. Bueno, justamente esta es una de las características por medio de las cuales se otorga responsabilidad internacional al Estado de Irán por los hechos sucedidos, porque justamente teniendo el poder de policías correspondiente y en el marco de, en consecuencia, el deber de cumplir con la obligación, ¿sí? Dispuesta internacionalmente de proteger, por supuesto, a los miembros de la embajada con todas las obligaciones internacionales que existen en consecuencia, no tomó ningún tipo de medida apropiada a tales efectos, no realizó ningún tipo de medida en consecuencia, dejó que se siguieran sucediendo los hechos como tal, y acá, bueno, hablamos en este aspecto de una clara transgresión a la inviolabilidad, ¿sí? Al principio de inviolabilidad de los locales de una embajada o un consulado, son inviolables, y acá esta transgresión, obviamente, se está dando desde todo tipo de aspectos. Bueno, ahí tenemos una de las características. Muy bien. ¿Cuál puede ser el otro motivo por el cual se le puede incoar responsabilidad internacional? En base a varias circunstancias en particular, por medio de las cuales el Estado puede justamente resultar responsable por actos cometidos por particulares. A ver si recuerdan. Puede ser que haya una excepción al elemento subjetivo de lo que se hablaba en la clase pasada. ¿Cómo, Mariano? Se cortó un poquito. Perdón, que haya una excepción al elemento subjetivo. Es decir, que como el acto es cometido por un particular al Estado, que son los estudiantes en este caso, han ejercido
en realidad no sé, bueno, han ejercido quizás funciones públicas. Bueno, ahí no sé si está bien lo que dije. El que sigue. Muy bien. En realidad no cumplen una función pública como si implicaría la responsabilidad por parte del Estado, porque han reemplazado a un funcionario en el cumplimiento de ese rol. Pero acá tenemos justamente las declaraciones, ¿sí?, que lleva a cabo el Ayatolá Jomenei, no solo considerando legítimo el acto cometido por estos estudiantes, sino también adelantándolo y considerando ahora a los rehenes como en realidad espías de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué implica esto conforme lo que establece la Corte frente a esta situación? En los fundamentos al dictar la responsabilidad de Irán, que justamente, sí, estos militantes se habían convertido. Sí, Romanza. Como que el Estado hace propio. Como que el Estado hace propio los actos de los insurrectos, por así decirle, los excelente. estudiantes. Claro, iba a decir eso. Claro. Muy bien, Mariano. Bueno, todos estimo iban por el mérito no es muy mío. En cuenta para nuestro problema. No. Todos muy bien, muy atentos, excelente. Ténganlo en cuenta para el problema, para la resolución del problema que va por acá. Y bueno, que justamente, ¿qué dice la Corte en este aspecto? Que los militantes, estos estudiantes, se habían convertido en agentes del Estado. Pasan a cumplir una especie de ese rol porque justamente termina el Ayatolá convalidando los hechos que habían perpetrado estos particulares de esa forma. Entonces, bueno, en este marco considera, sí, que estamos ante la presencia de responsabilidad internacional por parte del Estado de Irán. Bueno, en la película, esto está muy, más allá de estas cuestiones, ¿no?, que vemos nosotros en el marco jurídico, este suceso, chicos, o sea, fueron como 6 meses donde estas personas continuaban rehenes. Fíjense el tiempo que pasó y que continuaban en este estado. Es más, hubo todo un plan de inteligencia por parte de los Estados Unidos para sacaron al embajador de la embajada y a otra figura importante dentro. Bueno, fue derivada a otra de las casas, en este caso creo que era de una familia francesa, este dato no lo recuerdo bien, pero en la película justamente, bueno, la película se basa en esto, ¿no?, en el rescate de los rehenes en la embajada de Teherán frente a esta situación, que ya les digo, fíjense el tiempo que llevó y estas personas continuaban en la misma situación. Bueno, la Corte dispone, ¿sí?, finalmente su sentencia en este marco, donde habla de establecer, por supuesto, que Irán había violado y continuaba violando en consecuencia las obligaciones que tenía para con los Estados Unidos, porque al momento de dictarse el fallo, los rehenes continuaban en la misma situación. Entonces, acá tenemos, ¿sí?, una continuidad de la violación de la violación de la obligación, ¿sí?, en definitiva. Y que esas violaciones, por supuesto, comprometían la responsabilidad del Estado de Irán en consecuencia y tendría que responder, por supuesto. Ordena, ¿sí?, que Irán inmediatamente libere a los rehenes, ¿sí?, y entregue inmediatamente, por supuesto, los locales de la embajada, los locales de los consulados a los Estados Unidos. También dispone, por supuesto, que ningún miembro del personal podría ser sometido a ningún tipo de juicio, ¿sí?, en el Estado de Irán, como así Irán pretendía hacerlo. No podrían ser sometidos a ningún tipo de procedimiento judicial, ni tampoco actuar en los mismos como testigos, si así fueran requeridos como tales. Por supuesto, Irán tenía la obligación de indemnizar a los Estados Unidos frente, bueno, a todos los perjuicios que se habían ocasionado en consecuencia, y se dispuso que esto
esto está establecido también en materia jurídica, que si las partes no se ponen de acuerdo en cuanto a cuál habrá de ser del monto indemnizatorio correspondiente, será la Corte quien finalmente lo decida. Pero bueno, este fallo es el más importante, vuelvo a repetir, para la resolución de nuestro problema. Fíjense cómo se va derivando justamente la responsabilidad internacional y cuándo se dan situaciones específicas en las cuales justamente el accionar de un particular puede implicar responsabilidad internacional para el Estado en cuestión. Así que bueno, vamos a dejar acá. Tenemos el otro fallito que por ahí sí, lo vamos a ver porque estamos con tiempo. No estaban todos, creo, lo vuelvo a repetir, que el lunes tenemos clase, hubo un error en el cronograma, figura como que no tenemos, pero en realidad no es un día inhábil. No sé, Mariana habrá pensado que se corría el Día del Trabajador, lamentablemente no sucedió, así que todos vamos a trabajar el lunes, y nos vemos entonces a la noche en clase, así comenzamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con inmunidad. Y bueno, hablamos en consecuencia, un poco ya lo estuvimos tratando, ¿sí? El fallo de, en este caso, Nicaragua con Estados Unidos, el rol de los contras, ¿sí? Acá hay valores, principios en realidad muy importantes que se definieron, ¿sí? Que se pusieron en juego, todo lo que tiene que ver con la soberanía de los estados, el principio de no intervención. Bueno, ya hemos adelantado varias de estas cuestiones y haremos un pequeño resumen ya para finalizar y que continúen con el problema. Pero bueno, si no tienen ninguna duda, quedamos acá con responsabilidad y ya avanzamos el lunes con inmunidad. ¿Qué les parece? Bueno, perfecto. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, chicos, entonces nos vemos el lunes. Muy buen fin de semana. Bueno, igualmente después les pongo en el grupo también, por si hay algún olvidadizo, que el lunes nos vemos para tratar inmunidad. Que descansen. Muchas gracias, profe. Gracias, Romina, igualmente. Buenas noches.